Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. Hoy les traigo un nuevo video al canal y es el capítulo 1 de Molinera y Hernán Cortés en el Nuevo Mundo. Como saben, en el capítulo anterior, Cortés y Molinera se habían embarcado en una nao con rumbo al Nuevo Mundo. Durante esos meses de viaje, tanto Cortés como Molinera se la pasaron leyendo libros para que así el viaje no se les hiciese largo. Entre ellos, Las Sergas de Esplandia, algo que sin duda inspiraría en la mente tanto de Cortés como de Molinera para su futuro. Además, ambos eran tan unidos que dormían en el mismo cuarto, en el mismo camarote del barco. Mas sin embargo, quiero aclarar que ni Cortés ni Molinera miraban al otro de manera romántica. Más bien, su relación era como de hermanos, puesto que se habían criado desde niños y se habían ayudado mutuamente en ese tiempo. Tras meses de viaje llegarían por fin a La Española, una reciente colonia que apenas empezaba a recibir población civil española. Fue aquí que Cortés recibiría la bienvenida por parte del escribano, del gobernador, en ese momento de La Española, quien le asignaría un solar a cambio de que él y Molinera se quedasen a vivir en la colonia y además apoyasen en la pacificación de las regiones que aún estaban bajo control de los taínos, que hasta ese momento habían dado serios problemas en la colonización española de la isla de La Española. Cosa lo cual tanto Cortés como Molinera aceptaron sin dudarlo. Además no tenían de otra, puesto que estaban muy escasos de recursos. Y junto con otros españoles, yumamusumes e indígenas irían a enfrentar a estos grupos rebeldes taínos. Y durante meses se enfrentarían a estos grupos que eran muy escurridizos y se escondían en las selvas. Pero al final, tanto Molinera y Cortés conseguirían con rotundo éxito pacificar la región y además obtendrían de parte del gobernador las tierras y los indígenas prometidos tanto a Cortés como a Molinera para que estos lo apoyasen y pudiesen vivir tranquilamente. Y así fue como Cortés y Molinera vivieron durante algunos años en La Española, y junto a sus indígenas sirvientes se dedicaban principalmente a la agricultura y ganadería. Pero todo esto terminaría cuando Cortés, junto con Molinera, que era como su Sancho, nunca se le separaba a Cortés, decidiesen aventurarse y acompañar a Diego Velázquez a la conquista de Cuba, un lugar totalmente desconocido que sin duda marcaría un punto de inflexión en la vida tanto de Cortés como de Molinera. Tras meses de estar combatiendo a los nativos y rescatar a una doncella llamada María de Estrada, que sería vital en un futuro en las aventuras tanto de Cortés y Molinera en el continente, conseguirían el control de Cuba y Diego Velázquez se convertiría en el gobernador de este recién territorio conquistado. Cortés se le entregó algunas tierras. Aparte, se le concedió el derecho de explotar algunas minas de oro.
Pero tal como le pasó en la Española, también se le terminaría su suerte a Cortés y a Molinera. Y es que a Cortés lo querían casar obligatoriamente con una mujer llamada Catalina Suárez. Como saben, Cortés era todo un mujeriego, irresponsable y vividor, pero ante todo siempre había respetado a Molinera. Aparte que Molinera en cierto modo le ayudaba en estas andanzas a encubrirlo o incluso a rescatarlo, como ya pasó en el capítulo anterior. Y es que lamentablemente Cortés, estando borracho, le diría a esta Catalina que se casaría con ella, algo que sin duda emocionó a Catalina, y básicamente esta mujer a rastras obligó a Cortés a que se casara con ella, algo que sin duda Cortés no quería y que intentó escapar junto con Molinera de Cuba, no consiguiéndolo y siendo arrestado por el alguacil. Mientras tanto, Molinera tuvo que estar en vilo a sabiendas de que no sabía qué le pasaría a Cortés. Al final, las amenazas que le llevaron a cabo, o más bien que le hicieron a Cortés, lo obligaron a tener que decidir casarse con esta Catalina. Algo que sin duda Cortés nunca quiso, pero no le quedó de otra que aceptar. La ventaja de haberse casado con esta mujer es que tendría más ascensos en la jerarquía. Tanto así que fue nombrado alcalde del nuevo poblado recién fundado. Esto sería el punto de inflexión para Cortés, ya que con este mando básicamente se convertía en la mano derecha de Velázquez. Como saben, Velázquez organizó expediciones antes que la de Cortés. La primera fue la de Hernández de Córdoba, quien en 1517 descubriría Yucatán. Mas sin embargo, en esta expedición no usó humas, así que no pudo ingresar al interior del continente recién descubierto, de estas tierras extrañas. Luego, en 1518 mandaría a Juan de Grijalva en una segunda expedición, quien era sobrino de Diego Velázquez. Sin duda, una expedición que duró más tiempo y exploraron más zonas, mas sin embargo, Juan de Grijalva nunca intentó realmente colonizar este territorio recién descubierto. Y fue precisamente en estos momentos que Velázquez, en octubre de 1518, le encomendó a Cortés realizar una tercera expedición, algo que sin duda Velázquez se arrepentiría al poco tiempo. Y es que Cortés, ingeniosamente junto con Molinera, en venganza por lo que les habían hecho, tenían planeado desobedecer a Velázquez, y de acuerdo a los informes que habían obtenido de las exploraciones de Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, sabían muy bien que en esas tierras había un poderoso imperio que cobraba enormes tributos y que sin duda tendría enormes riquezas. Y fue precisamente en estos meses en donde Cortés y Molinera empezarían a reclutar hombres, musumes e incluso algunas mujeres como María de Estrada se unirían a la causa de Cortés, ya que todos, en cierto modo, anhelaban grandes riquezas y grandes aventuras. Y sin duda, esta exploración de Cortés sería el punto crucial que cambiaría la historia para siempre del continente
americano. Así que el 18 de noviembre del año de 1518, Cortés, junto con muchos experimentados guerreros españoles de las guerras de Nápoles y aventureros, más aparte, encomenderos y otros que habían invertido dinero, marcharon junto a un grupo de musumes lideradas por Molinera. Más aparte, María de Estrada y otras mujeres españolas acompañarían en esta aventura a todos ellos en búsqueda de riquezas nunca jamás vistas. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este capítulo. Quiero saber cuál es su opinión del mismo. ¿Qué les pareció? Si les gustó, si no les gustó. Me encantaría conocer sus opiniones al respecto. Y bueno, por mi parte fue todo. Yo los veré hasta la próxima, amigos.